Buenos días, estimados participantes. Sean bienvenidos a la clase de Laboratorio de Auditoría. Soy la profesora Isabel García y hoy vamos a ver lo que son las cédulas de auditoría y papeles de trabajo. Eh, las cédulas de auditoría tienen, vienen a ser una parte importante, ya que con ellas pues se recogen las suficientes evidencias para poder hacer el análisis y pues llegar a una conclusión. Pero para poder alimentar estas cédulas de auditoría hay que tener papeles de trabajo. Entonces vamos a ver hoy sobre eso. Y también es importante de mencionar dentro de esto lo que son las herramientas de control interno. La auditoría interna hace posible que se lleve un control interno de la contabilidad eh, dentro de la organización. Y dentro de ese control interno tenemos lo que son los cuestionarios de auditoría y que permiten hacer, todo es una consecución una de la otra. Pero vamos a ver lo que son las cédulas de auditoría el día de hoy. Las cédulas de auditoría son documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones que sustenta la opinión del auditor. A su vez, estos extractos, análisis, notas, libros y documentos que amparan las operaciones realizadas por el auditor constituyen para conocer qué son estas cédulas de auditoría y todo está debidamente clasificado y ordenado en papeles de trabajo. Estos documentos constituyen el avance de la evidencia total para el dictamen o el informe final de auditoría. Las cédulas de auditoría se pueden clasificar en tres tipos. La primera es la cédula sumaria, en la que se resumen cifras, procedimientos y conclusiones del rubro, ingresos, deducciones o asignaciones presupuestarias. Hay que señalar la conveniencia de estas cédulas que contengan los principales indicadores contables o estadísticas de la operación, como su comparación con periodos anteriores, para que se vean si hubo desviaciones o no y que requieran alguna aclaratoria, alguna explicación, ampliación de algún procedimiento antes de concluir la revisión. La cédula analítica, además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación, movimiento del rubro o su función por revisar mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría, se detalla la información con la que se contó las pruebas realizadas y las observaciones formuladas. Y las cédulas subanalíticas son las cédulas donde se hace la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos de una cédula analítica mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados y otros complementarios. Em, por ejemplo, en este tipo de cédula se puede hacer como un ejemplo las inversiones en valores, en el cual la cédula subanalítica se muestran los saldos mensuales de inversión de dicha cuenta. Entonces son tres: la sumaria o de resumen, dentro de esto está la cédula analítica y la cédula subanalítica. ¿Cuáles son las estructuras de las cédulas de auditoría? Llevan tres partes: el encabezado, el cuerpo contenido principal o el pie y el calce. En el encabezado se asienta el logotipo de la empresa, las siglas de la entidad de la fiscalización, el nombre de la firma de auditoría, de la dirección del área encargada de la revisión. Se ubica en la parte superior de la cédula. Tenemos el cuerpo contenido principal, en la parte más importante de la cédula, que se asientan los resultados de la información obtenida por el auditor. Y el pie o calce es en la parte final de la cédula, parte inferior. Se anota la fuente de datos, las marcas, el auditor que lo elaboró, el supervisor que, el que revisó el papel de trabajo, etcétera. ¿Cuáles son la importancia de estas cédulas? Proporciona evidencia de respaldo porque documenta de manera organizada los resultados obtenidos, las conclusiones del auditor, respaldando la opinión emitida por el informe de auditoría. Facilita la revisión del trabajo porque permite a los supervisores, a los revisores, a los usuarios externos comprender el alcance del trabajo realizado, la metodología utilizada y los fundamentos de las conclusiones del auditor. Mejoran la calidad de la auditoría porque obligan a ser meticuloso, organizado, sistemático de su trabajo, lo que contribuye a mejorar la calidad general de la auditoría.
y sirve como herramienta de control porque permite hacer un control interno de calidad de trabajo realizado por sus profesionales. Por ejemplo, un ejemplo de la cédula de auditoría. Las cédulas que elabora un auditor pueden estar formuladas por su criterio, pero en la práctica común se utilizan hojas multicolumnares manuales o electrónicas en las cuales se realiza la estructura formal. El índice de la cédula memorándum se ubica en la parte derecha y permite la localización rápida del papel de trabajo. Se acostumbra con marcarse con lápiz de auditoría de color rojo, verde o azul, de tal manera que sea visible y no quede oculto cuando se pliega la cédula. Si se trata de una cédula cuya información ocupa más de una planilla, se hace con la numeración uno de 2, 2 de 2, 3 de 3, o sea, así sucesivamente. En el caso de las cédulas como Excel, pues se hace esa numeración en la parte inferior donde dice la hoja uno, hoja 2, hoja 3, pues ahí se coloca. Uno de 3, 2 de 3, 3 de 3. En lo que es la pestaña. El encabezamiento es el nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros examinados, en el cual se da el nombre de la cédula, memorando otro tipo de papel de trabajo con fecha de auditoría, la misma de los estados financieros analizados. Los nombres de los responsables de la elaboración y la supervisión de la cédula, el cuerpo de trabajo donde se desarrolla la auditoría y se consignan los datos obtenidos por el auditor, y la conclusión es a lo que se llegó. Lo que si tiene conclusiones basadas en trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia, los objetivos que se persiguen en el trabajo, las conclusiones deben expresar la forma clara de la opinión de la persona. Los significados de las marcas al final de la cédula, a manera de convenciones, se utiliza las marcas de auditoría utilizadas por el cuerpo de trabajo y la fuente de información donde se obtuvieron los datos del trabajo. Entonces, por ejemplo, con esto podemos verlo de esta siguiente forma. Fíjese que aquí tenemos un encabezado. Vamos a ver aquí. Ya va. Fíjese aquí. Aquí tenemos el encabezado como tal. Aquí tenemos el nombre de la empresa. Aquí tenemos el nombre de la empresa, ¿ok? Industrial Andina, Sociedad Anónima, ¿ok? El nombre de la cédula es el rubro examinado. Se está haciendo el balance general o el estado de situación financiera en el compendio del activo. Está de este lado, ¿verdad? Ay, qué torcido. Bueno, y luego tenemos aquí el índice. Esto era lo que decía, por ejemplo, esta es una sola cédula, pero si fuera, por ejemplo, una cédula de varias páginas, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, el estado de situación financiera, otra parte es el pasivo, entonces, y la otra parte es el patrimonio. Entonces aquí serían tres, entonces aquí sería uno de tres, el otro dos de tres, y el otro tres de tres, ¿sí? Vamos a borrar esto porque, o sea, ajá. Entonces, aquí tenemos lo que es el índice, ¿sí? Aquí tenemos la fecha de la auditoría. Esto es sumamente importante. ¿Quiénes son los responsables? Aquí están dos tipos el auditor que hizo, por ejemplo, aquí se llama Rafael Zambrano Fernández. Aquí se hace con unas siglas. ¿Y quién supervisó? Germán Contreras Molina, por decir algo, o otras siglas. Esto es como tal el encabezado. Ahora, tenemos aquí lo que es ya el cuerpo. Este es el cuerpo de la auditoría. Tenemos el nombre de las cédulas. Aquí están todas las cuentas que se están analizando. Hay un índice y se muestran los saldos históricos, tanto del año anterior como del año que se está examinando. Se hacen algunos ajustes, si hay que hacerlos, y el saldo según la auditoría. Aquí está el saldo de la auditoría a la fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se vio, aquí hay una marca aquí están unas marcas de auditoría, eh,
Por ejemplo, aquí hay unos saldos diferentes, ajá, se circularizó. Aquí, por ejemplo, se inspeccionó este saldo. Aquí, por ejemplo, en esta, se confrontó una con la otra. Entonces, bueno, aquí esto es todo lo que es el desarrollo de la auditoría. Aquí están las sumas de los ajustes y las sumas de lo que es el saldo de la auditoría a la fecha. Este es el cuerpo del trabajo como tal, todo esto. Ahora bien, tenemos lo que es la parte del pie, en el cual están las marcas de auditoría, la fuente, que es la fuente del balance general o el estado de situación financiera, y la conclusión. Los activos presentan de forma razonable recursos de la empresa. Entonces, aquí está la conclusión. Y esto es el pie del trabajo. Entonces, es sumamente importante pues tener en cuenta esta cédula de auditoría. Esto se puede hacer también por Excel y, y súper bien. Ahora vamos a hablar de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que poseen movimientos contables y que se usan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para describir las pruebas realizadas, tener conocimiento de qué son las cédulas de auditoría, para apoyar los procedimientos aplicados y los resultados que sustentan y donde están las recomendaciones y las acciones de lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos? Facilitar la preparación del informe, proporcionar información para la preparación de las declaraciones tributarias ante los organismos de control y vigilancia del Estado, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, coordinar y organizar todas las fases de trabajo, proveer un registro histórico permanente de la información examinada en los procedimientos de auditoría internos aplicados, servir de guía en las revisiones subsecuentes y cumplir con las disposiciones legales. Los tipos de papeles de trabajo hay varios y los más comunes son las planillas de auditoría, detallan los procedimientos de auditoría planificados para cada área, cédulas analíticas, las cédulas sumarias, las cédulas de observaciones, memorias de auditoría, las correspondencias con la gerencia y la evidencia de las auditorías. Entonces, todas las cédulas son papeles de trabajo. ¿Cuáles son las características de esto? Que la primera es que completitud, deben registrar toda la información relevante, suficiente para respaldar las conclusiones del auditor, debe ser precisas, porque deben ser exactas, veraz y confiables, debe tener objetividad, debe de reflejar de manera imparcial los hechos y circunstancias observados durante la auditoría. La oportunidad debe elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría y no al final de la misma. O sea, debe hacerse de una vez. ¿Para qué hacerlo al final? No tiene sentido. La claridad debe ser comprensible, organizada y fácil de seguir y confiable porque está protegida contra cualquier alteración, pérdida o destrucción no autorizada. Las normas que rigen la auditoría y los papeles de trabajo son las NIA, normas internacionales de auditoría. Establece lineamientos específicos sobre la elaboración, custodia y observación de los papeles de trabajo, y estas normas exigen que los papeles de trabajo sean suficientes, deben contener la información necesaria para respaldar las opiniones y conclusiones del auditor oportunas, deben elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría y adecuadas, deben adaptarse a las características y riesgos específicos de la entidad auditada. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un lindo día.